Hola amigo, bienvenido a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Vamos a hablar sobre el proceso del café. Ese es que nos tomamos todas las mañanas después de levantarnos. A continuación, lo que se observa en el video es un pequeño vivero, la cual se están seleccionando las mejores matas para ser trasplantadas. Una vez trasplantada, la planta hay que ir abonando y deshiervando el lugar. Así sucesivamente durante un año, año y medio, hasta que la planta eche su primera carga. Ya una vez cargada, se empiezan a recoger los frutos cuando están amarillos o rojos para hacer los siguientes procesos. Aquí están despulpando el café. Esto lo que hace es quitarle la concha cuando está verde. En este momento se le echa agua al grano o al café cuando está verde para que su proceso de despulpado sea más rápido y que el grano no se parta, como están observando actualmente. Lo que bota solamente es la concha. Pueden ver aquí. Esto es la concha nada más que lo botó. Y el grano lo bota de este lado. Este es el grano nada más. Estamos regando el café para que se seque. Ahora regamos el café por todo el patio para que se pueda secar muy bien. Cabe destacar que este café no se despulpó porque tenía mucho tiempo almacenado. Esto le faltan semanas todavía de sol. Tienen el grano completico. Ya se van secando, miren. Todavía está el grano completo. Este no lo han expulpado. Por eso es que va a tardar más. No como el otro proceso que le mostré anteriormente, que lo expulpan para que seque más rápido. Y este está de forma tradicional. Hay que esperar que se seque, se le vaya la miel. Este va a durar más tiempo llevando sol. Pero ahí va. Este otro café que está más negro tiene más tiempo. Este tampoco lo expulparon, pero este ya está casi que con menos días de sol que el otro que les mostré anteriormente. Ya está negro porque este ya la miel se le está secando. Ahora hay que esperar que se seque el grano por dentro. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a expulparlo nosotros. Y aquí se ve el grano. Después que se seque, falta trillarlo y luego tostarlo. El último proceso sería molerlo para que quede en polvito para nosotros tomarlo ya en café. Estos son todo el proceso que lleva el café para llevarlo al mercado final, al consumidor. Bueno amigos, ya ha pasado casi 8 días desde que están llevando sol en el patio. Y ya los dos cafés emparejaron prácticamente. Este es el café que estaba más negrito, más seco. Todavía le queda como unos días de sol. Vamos a recoger este y amontonarlo. Este está más seco o está secando más que el otro para poderlo juntar. Lo vamos a tapar. En cuanto a todavía le falta más. Este fue una que se recogió más reciente. También se está poniendo negro, pero hay todavía granos que se ven rojos o verdes. Hay que dejarlo más tiempo. Se puede observar. Y este ya está listo. Este lo vamos a recoger ya para poderlo atrillar. Este ya está listo totalmente. Mira cómo quedó. Ya este era el que estaba bien oscurito que teníamos aparte. Este ya está listo. Mira cómo quedó el grano ya. Ya está listo una vez. Solo de trillar. Lo vamos a recoger. Lo vamos a pesar para ver cuánto hay en ese montón. Bueno amigos, ya recogimos el café. Aproximadamente se llevaron 3 tubos cada saco. Sacamos la medida. Faltaron 3 más para formar el quintal.
Al quitar son 46 kilos. Faltaron 3 tobos más. Ahí se forma el quintal. El café se recogió. Ahora solo lo que falta es trillarlo. Solo es trillarlo nada más. Ahora pasamos al trillado del café, la cual le quita una segunda concha, como ustedes están viendo aquí, para luego pasar al siguiente paso, que es tostarlo. El café que tenemos aquí ya está trillado. Este lo trillamos, como pueden observar aquí. Es un café trillado. Le quito esa cáscara y ya quedaría el grano final. Lo último que falta, el último paso, sería tostarlo. Correcto. Primero, para que el grano no se queme, empezamos a la orilla del sartén a recogerlo, pero lo hundimos completo. Así. Así hacemos una montaña. Y eso se hace constantemente para que no se queme. Así. Así. En la orilla lo afincamos duro, que se vea el fondo, lo recogemos. Después que hagamos la montaña hacemos remolinos, así. Suave para no botar el café. Remolino aquí. Y así lo vamos revolviendo uniformemente hasta que deshagamos la montañita. Así hasta que el café quede marroncito tirando a negrito. No todo negro porque se quema. Y así repetimos el proceso una y otra vez. Y el café se está poniendo negrito. Vamos a ponerlo un poquito más quemadito, que quede como tirando marroncito. No puede quedar ni muy marrón ni muy negro porque se quema. Vamos a darle unas vueltitas más y con eso terminamos. Así quedó el café después que se tostó. Quedó entre negro y marrón, como lo están viendo aquí. Ahora procedemos a molerlo. Mira cómo está quedando. Se echa poco a poco para poderlo moler. Ahí en el proceso. Así este es el último paso que ya quedaría listo para el consumo. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y si te gustó el video, te pido que por favor te suscribas, le des like, guarda, comparte, así para que te llegue más contenido.